Nuestro programa también es un programa totalmente cultural. Ahora yo quiero enseñarles algunos pensamientos y algunos refranes que quisiera que ustedes tengan en cuenta cómo son traducidos no solo del idioma castellano, sino también del latín al idioma, a la lengua quechua. Por ejemplo, vamos a hablar de un pensamiento castellano y lo vamos a traducir al quechua. Dice, el triunfo siempre es para quien jamás dudó. Esto en quechua es Yalliqa kampunin manahayk'aq uskayaqpaqa. ¿Qué quiere decir? Que dice que cuando nosotros tenemos que emprender una empresa es hacerlo siempre con la convicción que vamos a salir victoriosos, que vamos a salir siempre triunfantes, siempre vamos a lograr. Ese es el secreto para nosotros conseguir realmente tener éxito en lo que emprendamos, por muy pequeño que sea o por muy grande que sea la aventura a la que de repente vamos a hacernos. Luego, este pensamiento en quechua es mucho más profundo. Dice, jamás nosotros podemos iscayar. Iscayar quiere decir venir con dobleces, con dudas. Eso también quiero que ustedes, por favor, tengan de convicción de que lo que quieran lograr siempre va a ser por la forma de haber empezado en el trabajo para que sea en buena consecuencia, que tenga buen resultado. Luego, otro pensamiento. Una vida inútil es una muerte prematura. Manachanin kausayqa muskay hinaspa oskay wañuymi. ¿Qué significa esto? Una vida inútil. ¿Y cuál es una vida inútil? Una vida inútil es aquella que no tiene un parámetro, no está visualizado, no tiene un horizonte y una meta para llegar. Entonces, dice que cuando no tenemos una meta, un fin predestinado, previsualizado, ¿no? Es inútil cualquier esfuerzo que hagamos porque siempre va a ser vano, porque no sabemos qué vamos a conseguir. Es más, es una forma de ser mediocre, es una forma más de no llegar a conseguir el fin para el que se hace el trabajo y se realiza cualquier esfuerzo con ahínco y siempre con alegría. A ver, otro refrán. Todo adulón vive a expensas de aquel que le escucha. Vamos a traducir esto en quechua. Yapayunku kausay, pichau uyarin, chaymantan causan. A ver otra vez. Yapayunku kausan, pichau uyarin, chaypajmi. ¿Qué quiere decir? Dice que las personas que no se valen por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos y están adulando, están, como se dice en ese lenguaje, en ese argot, felpudineando, están sirviendo de estropajo, de franela a las personas que tienen que ver con ellos, son esas que viven justamente de lo que ellos los escuchan. Entonces, lo que debemos de hacer es nunca estar con esos dobleces, con esa forma de querer siempre acceder, subir, conseguir algo, sino a través de nuestro trabajo. Jamás, ¿no?, adulando, ¿no?, ni sirviendo de escalera o de felpudo ante los superiores, ante la gente de mayor jerarquía de repente en nuestros trabajos.
Otro refrán. Hay que tener valentía de decir siempre la verdad, porque mentir es cobardía. Y quien dice la verdad es siempre el que triunfa tarde o temprano. Vamos a traducir esto al quechua. Chekakchasqa rimayqa kampunin chanin pasaqpaq llullakayqa ufku kaymi mana allin kaymi hinaspa pasaqmi mana allin rikusqa kanman sichus t'aqwispa millaykasqanta tarisunman chayqa. Ahora sí quisiera contarles de algunos refranes que me interesaría que ustedes tomen en cuenta, tanto en castellano como en la lengua oficial, que es también el quechua. Piensa todavía antes de hablar. Manaraj rimayta atichaspayki yuyakuyraj. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no debemos ser gente falaz, que debemos primero, previamente, meditar lo que vamos a decir a otra persona. ¿Por qué? Porque la lengua es el órgano que tiene doble finalidad. O puede ser el elemento que realza la virtud y hace feliz al prójimo, o puede ser la espada, la daga, que hiere mortalmente al ser humano. Por lo tanto, primero tenemos que pensar lo que vamos a decir para poder transmitir, ¿no?, lo que sea realmente necesario a nuestro oyente, al interlocutor. Otro pensamiento. ¿Qué deuda no se paga? ¿Qué préstamo no se devuelve? Imamanun mana kopuna hinaspa ima ainin mana kutichina. Fíjense, no hay ninguna deuda, por mucho que sea material o moral, que no se tenga que devolver. Y también no hay ninguna deuda ni préstamo de ningún tipo que no se pueda cobrar. Tarde o temprano, si nosotros no devolvemos personalmente esto, devolverán esta deuda o este préstamo nuestros familiares, nuestros hijos tal vez, nuestros padres quizá, o nuestros hermanos, o alguien que esté cercano a nosotros. De igual forma, no hay deuda que quede, ¿no?, pendiente para toda la vida. Tarde o temprano, eso llega uno a pagar y a cobrar. Entonces, teniendo en cuenta eso, debemos tener presente que siempre debemos actuar con la honestidad, con la humanidad y con el amor que nos debemos entre todos los que habitamos este planeta. A ver si nos alcanza para 2 refranes más. Es mejor morir que vivir de rodillas. Fíjense esta frase, este refrán. Es mejor morir que vivir de rodillas. Vamos a hablar en quechua, lo mismo. Wañuymi aswan allin con corikuspa purimantaka. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, mientras actuemos con dignidad, mientras actuemos con veracidad, con integridad, con honestidad, no debemos de claudicar y ir a ser humillados o permitir que ser humillados en ningún aspecto. Es preferible que nosotros estemos muertos y
no dejarnos avasallar, humillar, si estamos en nuestro derecho, si estamos en nuestra razón. Por hoy día, eso es la reflexión que he podido tener el gusto de alcanzarles. Ojalá que en algo haya colaborado con ustedes. Sin embargo, quiero decirles que los pensamientos, los refranes en quechua son mucho más profundos, no van solamente en esa dimensión de explicación que nosotros muy gustosamente acá tratamos de darle la interpretación castellana. Entonces, con ustedes nuevamente un ratito. Venimos en la próxima secuencia que ya nos dedicamos exactamente a aprender habla quechua con la escritura, así que alisten sus cuadernos. Kutiramos a Kunachayan, soy Arhuaychis. Ahorita vuelvo, espérenme por favor.